Nos acompaña Ena Coral Poma, directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre prevención, justamente reducción de riesgo de desastres para gobiernos locales y regionales. ¿Qué es lo que están haciendo en la actualidad? ¿Qué es lo que manda la normativa? ¿Por qué es importante estar al pendiente, por supuesto, de aquello que debe sí o sí cumplirse? Sí. Bueno, nosotros somos una entidad que brinda asesoramiento técnico a las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local en materia de prevención, reducción de riesgo de desastres, estimación también y reconstrucción. Trabajamos básicamente para este tema de prevención con gobiernos regionales y gobiernos locales, porque ellos administran el territorio. Lo que encontramos es una gran necesidad de tener estudios territoriales para justamente planificar cuáles son las medidas que nos permitirían, por un lado, mitigar los riesgos y por otro lado, evitar que estos existen, ¿no? Que esto se configure. Y se puede hacer si es posible hacerlo, ¿no? Pero necesitamos, por ejemplo, de elaborar un instrumento que es muy importante, que es un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, ¿no? Que justamente permite identificar cuáles son las medidas que nos van a ayudar a reducir los riesgos porque ya existen, ¿no? Es decir, las acciones que tomen en cuenta los gobiernos regionales y locales tienen que responder, por supuesto, al plan nacional. Sí, hay un plan nacional de gestión de riesgo de desastres que existe, que tiene una mirada del 2014 al 2021, establecen las principales acciones prioritarias que cada entidad de gobierno debe realizar y justamente contempla en este tema de prevención y reducción la elaboración de un plan, ¿no? En ese tema nosotros damos asesoramiento técnico. El año pasado se han aprobado de una intervención de 145 entidades, se han aprobado 43 planes y han quedado en proceso de aprobación unos 35 planes. Digamos que anualmente, mínimamente, estarían aprobándose cerca de 60 planes de prevención y reducción. Cuando habla usted de entidades que buscan la asesoría técnica, por supuesto, del CENEPRED, hablamos también, ¿no es cierto?, de los municipios distritales, provinciales, de los gobiernos regionales, ¿no? A la fecha, siendo ya 11 de marzo, teniendo nuevas autoridades en los cargos, ¿cuántos han tocado las puertas? ¿Cuántos faltan tocar puertas? Bueno, nosotros ya hemos tocado las puertas de 130 entidades que nosotros hemos identificado que requieren elaborar sus planes. ¿No han esperado que...? No. Nosotros hemos elaborado, es más, una publicación denominada Orientaciones para la implementación del componente prospectivo y correctivo de la gestión de riesgo de desastres, que justamente aborda estos temas técnicos, pero de una manera muy sencilla para que las nuevas autoridades puedan entender el enfoque y puedan implementar acciones, ¿no? Hemos enviado estas publicaciones a cada autoridad de los diferentes niveles de gobierno y les hemos ofrecido nuestro asesoramiento técnico. Sin embargo, nosotros hemos identificado ya 130 entidades con las que vamos a trabajar de manera permanente. Ya venimos desarrollando cursos y acciones básicamente de asistencia técnica para la elaboración de este importante plan. Ahora, algo que se preguntan muchos televidentes ciudadanos en realidad cuando ven las noticias, ¿no es cierto? Ven distritos, regiones en declaración de emergencia, es, por ejemplo, ¿quiénes son responsables? ¿Cuáles son las competencias? ¿Quiénes integran el sistema nacional, ¿no es cierto?, de gestión de riesgos? Sí. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos lo integran todas las entidades públicas y privadas del país, pero establecen digamos, las principales acciones están en las entidades de gobierno, ¿no? Nacional, ministerios, regionales, gobiernos regionales, y locales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales, ¿no? Estas últimas, gobierno regional y local, son las que implementan las acciones de gestión de riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque ellos administran el territorio, son responsables de determinada jurisdicción. Entonces, lo que tienen que hacer es, uno, identificar qué peligros son los que se presentan con mayor recurrencia en determinada zona y tomar medidas al respecto, ¿no? Estos estudios nos sirven para elaborar los planes, ¿no? O sea, si no tenemos estudios, por eso es que hay esa necesidad primordial. Exacto, porque y responsabilidad, de cada autoridad. Por supuesto, no llevarlas a ustedes. Porque si nosotros no tomamos las medidas, o la autoridad debe tomar las medidas a partir del conocimiento técnico que tenga el territorio. En una zona puede ser que sean inundaciones, en otras zonas los va
afectar de repente otro tipo, el peligro vulcanológico, en otras zonas las sequías, en otras zonas los sismos. Entonces cada territorio tiene un comportamiento diferente. Y cada actor tiene que hacer su parte. Por supuesto. ¿Cierto? Los gobiernos locales, regionales, el CENEPRED, que ya nos ha explicado un poco cuáles son sus funciones, ¿no? Además de la asistencia técnica y, bueno, también ustedes coordinan, participan con CEPLAN, con otros sectores. Sí, tanto el CEPLAN, nosotros, el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, somos parte del sistema. El sistema se crea el año 2011 y tanto INDECI como CENEPRED somos los asesores técnicos de las entidades que conforman el sistema. El CEPLAN tiene la responsabilidad de ver el tema de la planificación estratégica, justamente para que se incorpore la gestión de riesgo de desastre en todos los niveles de gobierno. Ahora, sobre los planes de prevención y reducción de riesgo al interior de cada distrito, ojo, si bien se necesitan estudios, ¿no es cierto?, para que CENEPRED dé sus recomendaciones y su capacitación técnica, seguramente hay trabajo que ya se ha hecho, ¿no es cierto? Por más que hayan nuevas autoridades, esa no es excusa quizá para poner o posponer, digamos, ese tipo de trabajo. Sí, hay muchas zonas y ya se cuentan con estudios. De gestiones anteriores, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, de esto que le comentaba, que el año pasado se han aprobado más de 40 planes. Exacto. Y queda las nuevas autoridades aprobar un número similar. Entonces han quedado ya los planes terminados con el asesoramiento que se dio el año pasado, pero todavía no ha salido el proceso de formal, digamos, de emitir una norma que apruebe el plan, ¿no? Pero sí, lógicamente la responsabilidad la tienen las autoridades. Ahora, entrando un poco al documento mismo, ¿no?, de los planes para prevenir y reducir los riesgos de desastres, ¿qué es lo que contiene cada documento? Bueno, una vez de realizado el diagnóstico, que también es parte importante del plan, es que según ese diagnóstico se establecen cuáles son los programas, los proyectos, las acciones para mitigar el riesgo, en el caso que el riesgo ya esté configurado, y en aquellos casos donde podamos evitar la generación de nuevos riesgos. Es decir, si nosotros queremos construir infraestructura de desarrollo, llámese puentes, vías, etcétera, tienen que tener un enfoque de gestión de riesgo de desastre y si lo incorpora estamos haciendo prevención, claro, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos estudios para zonas donde, por ejemplo, en la zona urbana, donde se van a construir viviendas y tiene el enfoque de gestión de riesgo de desastre, vamos a evitar que estas se puedan ser dañadas, ya sea por los efectos de una inundación o los efectos de un sismo, etcétera, según el peligro identificado. El plan se evoca también a ciertos públicos, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de marzo, ¿no es cierto? Hoy, lunes 11 de marzo, empiezan a nivel nacional clases los escolares, ¿no? Este público, por ejemplo, es tomado en cuenta también dentro del plan, según obviamente la circunscripción. Claro, cuando se hace el plan se ve población que podría verse afectada, población vulnerable, instituciones educativas, establecimientos de salud, ¿no?, que podrían ser afectados para tomar medidas para reducir los riesgos. Ya las escuelas están construidas, ya están construidos los centros de salud, los hospitales, pero nuestras autoridades pueden tomar medidas para que ese riesgo pueda reducirse, ¿no? Desde el 2011 que se crea el sistema que usted nos comentaba, ¿existen en la actualidad algunos referentes de distritos, pueden ser, o regiones donde efectivamente las cosas se hayan hecho en orden, bien, obedeciendo a este plan? Sí, progresivamente, después de la promulgación de la ley, diferentes gobiernos regionales, gobiernos locales se han mostrado interés por trabajar el tema. Esos son de varias regiones del sur, por ejemplo, tenemos la región Cusco, tenemos la región Puno, ¿no?, y varias otras regiones que han implementado diferentes acciones. Y nombro estas dos porque tienen un mayor número de instrumentos, digamos, orientados a prevenir y a reducir los riesgos, ¿no? Más mecanismos. Sí, pero hay otras que están iniciando, hay otras que sí, poco o casi nada se han hecho, sobre ellas estamos incidiendo para que puedan empezar, digamos, a sentar las bases, porque este es un tema también que no termina en una corta temporada, sino tiene que ser visto de manera permanente. Por supuesto. Además de, coordinar, participar con otros entes por la seguridad nacional, por la reducción, la prevención de riesgos de desastres, ustedes trabajan también en la comunicación, difusión, ¿no?, la sensibilización, y supervisan a la vez y monitorean lo que está pasando en nuestro país. A propósito de eso, ¿han lanzado ustedes un mapa de riesgos? Sí, bueno, nosotros como
parte de nuestras funciones elaboramos, es la generación del conocimiento del riesgo y elaboramos escenarios de riesgos. Estos escenarios les son remitidos a justamente los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para que ellos puedan tomar acciones en diferentes momentos, no solamente viendo la respuesta, es decir, el evento se va a presentar y qué hago para atender esas situaciones, sino sobre todo para planificar medidas que me permitan reducirlo. Tenemos el mapa justamente en la pantalla, como pueden ver ustedes, es bastante ilustrativo, ¿no es cierto? El nivel de riesgo está ahí mostrado por colores, ¿no? Bajo riesgo en verde, medio amarillo, alto naranja y en rojo muy alto, ¿no? Ahí pueden ver además las diferentes regiones. Sí, en el caso de las regiones que tienen el color rojo, que como usted bien lo ha dicho, es muy alto, ahí se tienen que tomar acciones para planificar medidas al corto, al mediano y a largo plazo, ¿no? Este escenario puede cambiar anualmente, trimestralmente, dependiendo del peligro que estemos estudiando, pero básicamente no van a cambiar las regiones, van a cambiar los puntos más pequeños, digamos, ¿no? Ahora, de este mapa lo que preocupa es cuántas de aquellas regiones que están de repente en el nivel muy alto de riesgo están trabajando actualmente su plan de prevención, reducción de riesgo de desastres. Varias de ellas están trabajando porque nosotros, como le decía hace un momento, hemos tocado las puertas justamente tomando en consideración ese mapa. Vemos las zonas que están mucho más expuestas y a ellas son las que venimos brindándole asistencia técnica, ¿no? Varios de ellas ya cuentan con un plan. Hace algunas semanas se compartió una encuesta de Ipsos que hablaba sobre qué percepción tenemos los peruanos sobre justamente la prevención, ¿no? Frente a desastres naturales. El 50% de la población considera que el Perú está nada preparado para enfrentar fenómenos naturales. 91%, que es bastante grave, cree que el país está poco o nada preparado ante huaicos y lluvias. El 41% indica que estamos poco preparados. Estos en números, ¿qué es lo que cree usted que nos indican actualmente, ¿no? ¿Por qué el peruano se siente tan vulnerable? Bueno, es que nuestra población en primer lugar está ubicada en gran parte en unas zonas vulnerables de muy alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos población permanentemente expuesta a diferente tipo de peligros y esto ha ocurrido por una falta de ordenamiento, digamos, de dónde se asientan las poblaciones, ¿no? Entonces acá tenemos que trabajar también el tema de ordenamiento territorial, ¿no? La población ha crecido y se ha asentado en zonas poco adecuadas, en zonas que ponen en peligro su integridad física, ¿no? Eso es lo que podemos sacar, digamos, de resumen. De conclusión, hay que además pensar en la sensibilización, ¿no? Porque toda esta información, lo que nos comenta, por ejemplo, cuánto se está compartiendo en la agenda nacional, ¿no? Para que llegue también, por supuesto, a las autoridades. Claro. Otro tema, y que va en relación a lo que usted está preguntando, es que nuestras autoridades no consideran este tema como una prioridad, ¿no? Si bien nos dicen que cada gobierno local, regional, tiene que implementar una serie de políticas nacionales, es cierto, pero si no implementa esta política, probablemente no pueda tampoco implementar las otras, ¿no? Entonces, la política nacional de gestión de riesgo es tal, es una política de Estado, ¿no? Y es de cumplimiento obligatorio. Eso, ¿no? No depende de la buena voluntad de cada autoridad. Es responsabilidad de cada autoridad que ahora, han asumido sus funciones, tienen un conjunto de retos que tienen que enfrentar, pero la población está básicamente ubicada en zonas que no los protegen, sino al contrario, ¿no? ¿Y cuáles van a ser o podrían ser las sanciones para aquellos que no cumplan con lo que establece la ley? Claro, el año pasado se emitió una ley que establece la vacancia de las autoridades que no implementan la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces hay sanciones, ya la ley 29664 que creó el sistema establecía las infracciones y sanciones, pero ha salido, dado los efectos de los eventos que hemos visto en el año 2017, este año, producto de las lluvias intensas, se han emitido nuevas normas que
digamos, reafirman lo que ya se había indicado, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos nosotros difundiendo también entre nuestras autoridades, nuestras nuevas autoridades, para que tomen cartas en el asunto y pues puedan tener una acción mucho más. Claro que sí. Si retrocedemos hace algunos meses, hasta el 2018, recordaremos que durante campaña muy pocas autoridades lamentablemente hablaban sobre la gestión de riesgos de desastres, por más que era ya obligatorio, incluso en el plan de gobierno, así que esperemos que ya a esta fecha se ponga como prioridad. ¿Algún mensaje para autoridades locales y regionales? Sí, a nuestras autoridades que nosotros estamos para brindarles el asesoramiento técnico. Con muchos ya hemos iniciado algunas acciones, con algunas aún no, porque todavía están definiendo sus cuadros técnicos, pero este tema es fundamental para evitar estar en situaciones de emergencia, permanentemente de emergencia, ¿no? Esto se puede evitar, es posible mediante una planificación al mediano y a largo plazo que les va a evitar muchos dolores de cabeza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con la licenciada Ena Coral, directora de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres.